Muy buenas tardes, apreciados alumnos de esta materia, base de datos 3. Su profesor Alejandro Herrero le saluda. En este caso vamos a ver lo que es la unidad 2, que sería base de datos distribuida. Nuestra agenda incluye una pequeña introducción y estas cuatro diferentes arquitecturas, ¿verdad? La centralizada, la cliente-servidor, la paralela, ¿verdad? De base de datos y las distribuidas. Muy bien, entonces, podemos decir que la conexión en red de varias computadoras permite a su vez de que las tareas se ejecuten tanto en el servidor como en los clientes, ¿verdad? Entonces, esta división de trabajo condujo a lo que hoy conocemos como los sistemas gestores de base de datos cliente-servidor. En este caso también podemos decir que hay procesamiento en paralelo, que significa paralelo al mismo tiempo, ¿verdad? Dentro de una computadora, ¿verdad? Que esto permite acelerar todas las actividades o todas las peticiones, ¿verdad? De un sistema de base de datos, ¿verdad? Y esto condujo a lo que son el desarrollo de los sistemas gestores de base de datos paralelos, que vamos a ver a continuación. También tenemos lo que son las distribuciones de los datos, de la información, ¿verdad? A través de diferentes filiales, sedes, empresas, ¿verdad? O departamentos, ¿verdad? De una organización, que a su vez esto nos permite, ¿verdad? Que los datos sean accesibles de diferentes lugares, ¿verdad? Y esto condujo al desarrollo de los sistemas gestores de base de datos distribuidos. Muy bien, entonces, empecemos con la arquitectura centralizada. Cuando hablamos de una arquitectura centralizada, estamos hablando de aquellos que se ejecutan en un único sistema informático sin interaccionar con ninguna otra computadora. O sea, es totalmente centralizado. Y en este caso se distingue de dos formas, ¿verdad? Dos formas de utilizar estas computadoras como los sistemas monousuarios. Tenemos las computadoras personales y tenemos las estaciones de trabajo. Entonces, podemos decir que el diagrama de una arquitectura centralizada es, tenemos nuestra memoria principal, el controlador de memoria, y tenemos nuestra unidad central de proceso, el controlador de los discos duros, ¿verdad? O memoria secundaria, tenemos el controlador de impresora, tenemos el controlador de unidad de celda, pero trabaja totalmente de forma aislada, en este caso centralizada, ¿verdad? Otra arquitectura es la del cliente servidor, ¿verdad? Donde las computadoras o terminales que están conectadas, ¿verdad? Se conectan a un sistema central, ¿verdad? Que fue suplantado por las computadoras personales, en este caso ya por el poder de procesamiento que tiene, ¿verdad? En este caso también la interfaz de usuario, que antes era gestionada por el sistema central, pasó a ser gestionada por las PC o computadoras personales. También podemos decir que los sistemas centralizados actúan como servidores que satisfacen las peticiones de los clientes. Entonces tenemos cliente-servidor. Siempre la computadora servidor generalmente es una computadora más potente, es una computadora mayor equipada, con mayor seguridad, ¿verdad? Que lo que hace es gestionar las peticiones de los clientes. Hay también variaciones donde se ejecuta en el servidor y se devuelve el resultado a los clientes, como también puede el servidor enviar los resultados para que se ejecuten dentro de ese cliente, ¿verdad? Pero eso serían ya las distribuidas, vamos a ver un poco más adelante, ¿verdad? Entonces el cliente hace la petición, eso se ejecuta en el servidor y el resultado se devuelve al cliente. En este caso, un diagrama de una arquitectura cliente-servidor sería la PC servidor y tenemos
los clientes, ¿verdad? Que son los que peticionan al servidor las diferentes informaciones. Esto se ejecuta en el servidor y se le devuelve el resultado al cliente. También podemos tener a la hora de hablar de base de datos, ¿verdad? Podemos tener hacia la parte visible del usuario, ¿verdad? La interfaz gráfica de nuestro programa, tenemos nuestros informes, tenemos las interfaces de formularios, ¿verdad? De nuestro programa, de nuestro sistema, y todo lo que es las interfaces de peticiones SQL, ¿verdad? Todo esto puede ser visible por el usuario. Esto, hay una interfaz que conecta lo que es la parte gráfica con la parte de sentencia SQL, y esto generalmente se maneja por debajo, ¿verdad? Que es nuestro servidor, ¿verdad? Entonces, esto se ejecuta generalmente en los clientes, las solicitudes. Esto se procesa dentro del servidor y se devuelve el resultado al usuario. Entonces, los sistemas de servidores pueden dividirse en servidores de transacciones y también pueden dividirse en servidores de datos. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Que los servidores de transacciones, cuando los clientes pueden enviar peticiones, ¿verdad? Para realizar una acción en el servidor, esto se ejecuta y sus resultados se devuelven al cliente. Y también tenemos los servidores de datos que permiten a los clientes interaccionar con los servidores realizando peticiones de lectura o modificación de datos en unidades como archivos o páginas, ¿verdad? Esta sería la diferencia entre ambos servidores. Una arquitectura de servidores de transacciones, ¿verdad? Tenemos nuestros servidores donde puede compartir memoria. Tenemos grupos de memoria intermedia, de registro, de bloques, ¿verdad? Para eh, la, el acceso concurrente, donde se guardan las transacciones para una vez darle el commit, eso se vuelca, ¿verdad? Están todos trabajando en conjunto. Entonces, tenemos también puede ser nuestros discos de registros anteriores o históricos, tenemos nuestros discos de datos actuales, ¿verdad? Y esto es nuestra API, nuestra parte frontal, donde tenemos todo lo que son los procesos de conexión a la base de datos o la parte de ODBC, ¿verdad? Tenemos también nuestras conexiones Java, por ejemplo, ¿verdad? Y tenemos los procesos de usuario, ¿verdad? Que todo esto están relacionados a una base de datos, ¿verdad? A un sistema gestor de base de datos que en este caso sería del tipo transaccional. Entonces podemos decir que esta arquitectura necesita que los clientes posean todas las funcionalidades del sistema subyacente, ¿verdad? Que en este caso tenemos, ¿verdad? Todo lo que equivale a la parte del motor de consulta de la base de datos, ¿verdad? También el envío de páginas o envío de elementos se pueden ejecutar o se ejecutan en el servidor hacia los clientes. Bloqueo evidentemente también porque tiene que controlar la concurrencia de varios clientes a registros específicos, caché de datos, caché de bloqueo, o sea, todos son características de esta arquitectura de cliente-servidor. Entonces el servidor tiene que controlar todos estos aspectos, ¿verdad? Para que los clientes no ejecuten un update por el mismo registro al mismo tiempo, o que uno esté mirando y el otro le haga el update, ¿verdad? Entonces esto todo tiene que haber una estructura de bloqueos, de commit, de rollback en el caso de que haya necesidad. Luego tenemos estas arquitecturas paralelas de base de datos, ¿verdad? Donde los datos generalmente están
esparcidos en varias sedes o eh, en varias sedes, ¿verdad? Por ejemplo, tengo una sede o una filial en Asunción, el otro en Ciudad del Este, otro en Villarrica, ¿verdad? Entonces, esta arquitectura con el sistema paralelo lo que hace es ayudar a mejorar la velocidad de procesamiento, ¿verdad? Tanto de lectura como de escritura, ¿verdad? Y también nos da la posibilidad de tener o de poder utilizar y compartir lo que es la unidad central de procesamiento o discos duros, ¿verdad? Entonces, la fuerza que impulsó el sistema paralelo de base de datos, lo que hizo es que haya más demanda de aplicaciones que manejen este, esta gran cantidad de información que hay para procesar, ¿verdad? Entonces, generalmente este tipo de base de datos se utiliza cuando hay mucha información y nosotros necesitamos agilizar eso, ¿verdad? Entonces, para medir estos tipos de base de datos tenemos eh, una forma de medir que es a través de la productividad, ¿verdad? Que es el número de tareas que pueden realizarse en un intervalo de tiempo determinado. Y tenemos el tiempo de respuesta, que es la cantidad de tiempo que lleva para completar una tarea, ¿verdad? A partir del momento que se envía. Entonces, lo que nosotros tenemos dos formas de medir el procesamiento paralelo, esta arquitectura paralela, es por productividad o por tiempo de respuesta. Entonces, en este diagrama nosotros vemos cuatro tipos de arquitectura en paralelo, ¿verdad? Este sería el de memoria compartida. Por ejemplo, tenemos varios procesadores, varios discos duros, pero una memoria que es compartida por todo el sistema. En este caso, tenemos el de disco compartido, ¿verdad? Donde cada procesador tiene su memoria principal, pero acá hay discos que están compartidos entre los sistemas, ¿verdad? Luego tenemos uno que no tiene compartimiento. Recuerden que todos estos trabajan de forma paralela, donde cada uno tiene su procesador, su memoria y su disco duro. Y luego tenemos el modelo jerárquico, donde cada servidor, vamos a llamarle, tiene su propia memoria, su propio procesador y su propio disco, ¿verdad? Pero manejan informaciones al unísono. Luego tenemos la arquitectura de base de datos distribuidas, ¿verdad? En este tipo de sistemas de base de datos, ¿verdad? La base de datos se divide o se fragmenta en varias computadoras, ¿verdad? Y esto se conecta a su vez a través de medios de comunicación que pueden ser satelitales o pueden ser a través de redes de alta velocidad o líneas telefónicas, ¿verdad? Cosas que en el caso de que sea muy remota, ¿verdad? Son los que pueden poner esta tecnología, ¿verdad?, en contacto con las diferentes computadoras en un sistema distribuido. En este caso, cada computadora servidor no comparte ni memoria ni no comparte disco, ¿verdad? Las computadoras en un sistema distribuido pueden variar en tamaño y función dependiendo, pudiendo abarcar, en este caso, desde las estaciones de trabajo a los grandes sistemas computacionales. Las principales diferencias entre las bases de datos paralelas sin compartimiento y la base de datos distribuida, ¿verdad? Porque podemos tener un poco de confusión entre ellos, ¿verdad? Que las bases de datos distribuidas normalmente se encuentran en varios lugares geográficos distintos, ¿verdad? Y se administran de forma separada y poseen una interconexión más lenta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las conexiones generalmente son de larga distancia. Otra diferencia grande que tenemos en un sistema distribuido es que dan dos tipos de transacciones, las locales y las globales. Nosotros vamos a ver en algunas de las clases eh, cuánto cuesta realizar una consulta, por ejemplo, de un sitio A a un sitio B,
¿verdad? Entonces, si conviene para traer los datos del A al B y ahí realizar las concatenaciones o las consultas o viceversa, ¿verdad? Entonces, son cálculos de que se tendría que hacer, ¿verdad? A la hora de diseñar estas bases de datos distribuidas para ver si cuál de los tipos conviene más. Vamos a ver en una próxima clase, ¿verdad? Y tenemos muchas razones para construir una base de datos distribuida y vamos a tener, por ejemplo, la autonomía, la disponibilidad y el compartimiento de datos, que son cosas muy importantes, ¿verdad? Cuando hablamos de compartimiento de datos, hablamos de que ese dato puede estar replicado en varios nodos o en varias sedes, ¿verdad? Que a su vez da algunos inconvenientes también que vamos a ver a continuación. Autonomía, como esos datos están diseminados en varios nodos, si es que se cae un nodo, ese nodo puede volver a replicarse de otro nodo que tenga ese dato, ¿verdad? Entonces también es importante lo que es la disponibilidad de la información. Si cae un nodo, yo puedo reconstruir desde otro nodo. Este sería un diagrama. Todo esto siempre está conectado a través de alguna red. Puede ser, como les dije, una red satelital, una red de alta velocidad de fibra óptica, eh, telefónica, ¿verdad? Que casi ya no es el caso, ¿verdad? Pero tenemos, por ejemplo, tres sitios, el sitio A, B y C. Y en este caso, vamos a decirle que el sitio A puede tener los datos, que también puede tener el sitio B, ¿verdad? Pero no el sitio C o parte de ellos, ¿verdad? Entonces, comparte información. Por ejemplo, clientes. Este puede, que es la central, puede tener el cliente de todo, de la sucursal de Villarrica, de la sucursal de Ciudad del Este y de la sucursal de Asunción. Pero este solamente tiene la sucursal de Villarrica y este solamente tiene el de la sucursal de Asunción, ¿verdad? Entonces los datos se van compartiendo. Entonces, algunas ventajas y desventajas de estas bases de datos distribuidas, ¿verdad? Es la disponibilidad. ¿Qué significa eso? Que si alguno de los sitios que contiene la relación R, ¿verdad? En este caso sería la fila R, ¿verdad? Entonces esa relación puede hallarse en un sitio distinto. Por tanto, el sistema puede seguir procesando las consultas que impliquen la R pese al fallo del sitio. ¿Qué significa eso? Que si me falla, por ejemplo, el sitio A, yo puedo obtener información de este sitio. ¿Por qué? Porque hay una replicación. Entonces, aunque falle este, yo puedo obtener información del otro sitio. El paralelismo. En el caso de que la mayoría de los accesos a la relación R solo resulten en la lectura de la relación, varios sitios pueden procesar en paralelo las lecturas que impliquen R. Cuanto más réplicas de R haya, mayor será la disponibilidad de los datos necesarios que se hallen en el sitio que se ejecuta la transacción. Por tanto, la réplica de los datos minimiza el movimiento de los datos entre sitios. Al haber paralelismo, ¿verdad? Entonces, yo no necesito hacer solicitudes en sitios remotos. Yo puedo realizar automáticamente mi consulta SQL dentro de mi base de datos, ¿verdad? Eso hablamos de paralelismo. Ahora, el problema del paralelismo es de que cualquier modificación que se haga sobre Alejandro Herrero, que está replicado en todos los nodos, se tiene que realizar también en todos los nodos. Si yo en el sitio A modifiqué qué sé yo, mi color favorito, ya no es más verde, ahora es marrón, ese dato tiene que replicarse en todos los nodos. Alguna de las desventajas, justamente de lo que le estaba diciendo, es la sobrecarga cuando hay una actualización, ¿verdad? Que el sistema debe asegurar que todas las réplicas de esa relación, todas las copias del dato de Alejandro, ¿verdad? Sean consistentes. No puede decir que en un nodo el color preferido de Alejandro sea marrón y en el otro sea verde, ¿verdad? Entonces,
Si yo cambié de color preferido, tiene que estar en todos los nodos el mismo dato. A eso se refiere con una sobrecarga incremental. En nuestro sistema gestor de base de datos distribuida tiene que controlar, ¿verdad? En caso contrario, ¿verdad? A que no suceda eso, se van a producir cómputos erróneos. Por eso siempre que se actualiza R, hay que propagar la actualización a todos los sitios que contienen esa réplica. El resultado es una sobrecarga incremental. Y nos da un ejemplo. En un sistema bancario en el que se replica en varios sitios la información de las cuentas, es necesario asegurarse de que el saldo de cada cuenta concuerde en todos los sitios, ¿verdad? Y es totalmente lógico. Recordemos que las bases de datos distribuidas generalmente se manejan remotamente, ¿verdad? Si estamos cerca, nosotros a lo mejor con una VPN o qué sé yo, con algún tipo así de conexiones podemos realizarlo, ¿verdad? Pero cuando estamos hablando de mucha acumulación de información, ya necesitamos tener una base de datos distribuida, ¿verdad? Que es para el efecto. La réplica, ¿verdad? Entonces, en este caso, se conservan las copias idénticas de la relación y se guarda cada copia en un sitio diferente, ¿verdad? La alternativa de la réplica es almacenar solo una copia en la relación R. Esto hay muchos tipos de réplicas, porque nosotros podemos tener una réplica incremental o podemos tener una réplica completa o podemos tener una réplica solamente por nodo. Entonces hay que elegir también el tipo de copia que se va a tener. Porque si al final todos los nodos van a tener la misma base de datos, ¿verdad? Va a ser un poco costoso porque cualquier modificación que haga A tiene que replicarse en B y en C. Y la misma cosa, si B modifica algo, también tiene que replicarse en A y C, ¿verdad? Entonces, estas réplicas pueden ser solamente a través de sucursales o que se replique solamente en el central, ¿verdad? Entonces hay que ir analizando ese tipo de datos, ¿verdad? Y también tenemos la fragmentación, que en este caso puede ser horizontal o vertical o en algunos casos mixta, ¿verdad? A la fragmentación horizontal es cuando solamente necesitamos tener, por ejemplo, información de clientes de una sola filial o de un solo nodo, ¿verdad? Del nodo A. Por ejemplo, todos los clientes de Villarrica. Entonces, cuando yo hago la petición, hago una fragmentación horizontal y me trae solamente los clientes de Villarrica. También podemos necesitar una fragmentación vertical, que es utilizar solamente partes de las tablas, ¿verdad? Sí o sí, lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando hacemos una fragmentación vertical, sí o sí, la clave primaria tiene que estar en todas los fragmentos, ¿verdad? Para poder volver a reconstruir esto. ¿Qué es esto de lo que estamos diciendo, verdad? Tenemos dos esquemas, que es la horizontal y la vertical. La horizontal divide la relación asignada cada tupla R en uno o más fragmentos, ¿verdad? Todas las filas. Y tenemos la vertical, que lo que hace es dividir la relación descomponiendo el esquema entero, ¿verdad? En varias relaciones en el cual se tiene que propagar la clave primaria. Eso es lo que tienen que tener muy en cuenta. Tenemos como ejemplo la relación cuenta. Puede dividirse en varios fragmentos, cada uno de los cuales consiste en tuplas de cuentas que pertenece a una sucursal concreta, ¿verdad? Es lo que le estuve diciendo. Si el sistema bancario solo tiene dos sucursales, sucursal 1 y sucursal 2, habrá dos fragmentos diferentes. Cuenta 1 con la selección de nombre de sucursal, sucursal 1 y número de cuenta. Y cuenta 2, selección de nombre de sucursal igual a sucursal 2 con número de cuenta. Ahora, la fragmentación horizontal suele utilizarse para conservar las tuplas en los sitios en el que más se utilizan, ¿verdad? Para minimizar la transferencia de datos. Como les dije,
Esa distribución horizontal es cuando yo voy a manejar solamente los clientes de mi filial, ¿verdad? Por ejemplo, de mi empresa de Villarrica, ¿verdad? No la de Asunción ni la de Ciudadela, ¿verdad? Entonces, yo ejecuto todas las actualizaciones, los updates, los delete dentro de mi servidor local, entonces es mucho más rápido, ¿verdad? Obviamente, si es que alguien comparte esa información, yo tengo que eh, eso replicar en las otras copias, ¿verdad? Entonces, generalmente los fragmentos horizontales se definen como una selección, ¿verdad? Select, acá vemos luego, en nuestra álgebra relacional tenemos un select, ¿verdad? De la relación global R. Entonces, para ilustrar esta fragmentación vertical, vamos a considerar una base de datos universitaria con una relación info-empleado que almacena para cada empleado el ID de empleado, el nombre, el puesto y el salario. Entonces, por motivos de preservación de la intimidad, puede que esta relación se fragmente en una relación de empleado, información privada que contengan ID de empleado y salario, ¿verdad? Entonces, en otra relación de empleado, información pública que contenga los atributos que no tenemos en este caso, ¿verdad? Que sería ID de empleado, nombre y puesto. Entonces puede que las dos relaciones se almacenen en sitios diferentes y nuevamente por motivo de seguridad, ¿verdad? No mostramos en uno de ellos lo que es el salario. Entonces tenemos una fragmentación eh, vertical, ¿verdad? Fragmentación. Como se darán cuenta y como les dije hace rato, en cada fragmentación sí o sí se tiene que propagar la clave principal o si no nosotros no vamos a poder reconstruir esa información, ¿verdad? No puede irse nombre puesto nomás acá sin saber a qué ID de empleado corresponde. Entonces, también los sistemas distribuidos pueden sufrir los mismos fallos de los sistemas centralizados, ¿verdad? Que se cayó la base de datos o que se descompuso la computadora o hardware, ¿verdad? Que tenga problemas de disco, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no obstante, eh, cuando nosotros tenemos estos fallos, ¿verdad? Hay que tratar en un entorno distribuido, los tipos básicos son, ¿verdad? Tenemos fallos del sitio completo, puede ser el sitio A, B o C lo que tenga problemas, o que no se haya ejecutado toda la petición, ¿verdad? De alguna consulta. También que haya enlaces de fallos de internet, de comunicación, de fibra óptica, lo que sea, y que haya división de red. Muy bien, esto van a poder ahondar más en el libro de Fundamento de Base de Datos de Silverchat. También les dejo algunos videos para que vayan mirando un poquito, ¿verdad? Esto es más bien teórico, no hay nada práctico todavía, ¿verdad? Entonces, eh, estoy abierta a cualquier consulta que tengan y escriban en el foro en el caso de que las haya. Muchas gracias.